Buenas tardes, jóvenes. Buenas. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a esta semana a ver el último capítulo, que es el capítulo de corriente directa. Voy a compartir una de estas presentaciones que tengo sobre este tema y vamos a ir discutiendo la teoría. Vamos a ver si ahí se ve bien, sí. Ok, bueno. Bueno, nosotros vamos a ver ahora los circuitos de corriente directa, los aspectos básicos, ¿verdad? ¿Por qué le dicen un circuito de corriente directa? Bueno, lo primero es que la corriente va a ser constante en magnitud, o sea que no hay cambios de la corriente conforme pasa el tiempo, sino que se supone que la misma cantidad de corriente, la misma intensidad está circulando por todos los dispositivos que conforman el circuito. Más adelante, en la física general 3, pues se va a ver que la corriente también se puede estudiar como corriente alterna. Y entonces ahí la corriente tiene un comportamiento senoidal, como el caso de, digamos, del movimiento armónico simple que habíamos estudiado al principio del curso, ¿verdad? Aquello de una caja pegada a un resorte que hace una oscilación, ¿verdad? Se describía por una función trigonométrica. Bueno, las corrientes alternas se pueden describir por funciones trigonométricas, como seno o coseno. Y esas corrientes varían con el tiempo. Pero en este caso, en los circuitos de corriente directa, el sentido de la corriente se mantiene siempre igual y la intensidad con la que fluye por el circuito también es constante. ¿Ok? Bien, entonces nosotros aquí en este capítulo, pues igual vamos a suponer que conectado al circuito tenemos una batería o lo que se conoce como una fuente de poder, que es la que va a impulsar las cargas eléctricas, ¿verdad?, a través del circuito. ¿Ok? Bien, entonces vamos a estudiar aquí una cantidad nueva que se llama la FEM o fuerza electromotriz, que básicamente es el voltaje máximo que se alcanza en, en un circuito que esté en operación. ¿Okay? Básicamente la FEM es el voltaje máximo entre las terminales de un circuito. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una representación, un esquema de un circuito, ¿verdad?, en serie, donde tenemos la fuente de poder, que es lo que está en el rectángulo, o sea, en el rectángulo en trazos, y tenemos una resistencia externa, que es la que colocamos en el circuito cuando vamos a hacer las mediciones. Y la fuente de poder, pues tiene una diferencia de potencial, que es el valor máximo, que se llama la FEM, o fuerza electromotriz. Realmente no es una fuerza, es un voltaje. Las unidades son de voltaje, pero pues históricamente le quedó ese nombre, fuerza electromotriz. Y la fuente de poder como tal tiene una resistencia interna, que la vamos a denotar con la letra minúscula R, para distinguirla de la resistencia externa, que es el dispositivo con el que vamos a hacer las mediciones. Entonces, todos los equipos que ustedes usan en el laboratorio, cuando hacen mediciones eléctricas, llámese una fuente de poder, un potenciómetro, un multímetro, cualquier equipo de estos, ¿verdad?, que necesita una fuente de electricidad, pues en el interior tiene una resistencia interna. Si no la tuviera, pues el dispositivo colapsaría, ¿verdad? Es decir, se fundiría cada rato porque esa resistencia interna es la que permite que el dispositivo opere en cierto intervalo de voltajes. ¿Ok? Entonces, todos los dispositivos que se usan, multímetros, amperímetros, fuentes de poder, osciloscopios, tienen su propia resistencia interna. ¿Ok?
Bien, entonces, el voltaje entre las terminales, vean que está definido como la FEM, que ahí debería ser una epsilon mayúscula, menos I por R, que este voltaje es el voltaje en la resistencia interna. ¿Sí? ¿Qué pasa si este voltaje no está? O sea, ¿qué pasa si no toma en cuenta la resistencia interna? Bueno, que la diferencia de potencial entre las terminales coincide con la FEM, que vendría a ser el voltaje máximo. De lo contrario, pues entonces a la FEM hay que restarle la caída de potencial en la resistencia interna. Entonces vean que aquí lo que estamos agregando, lo nuevo, es que estamos agregando el efecto de el paso de la corriente por la resistencia interna del aparato con el que se están haciendo las mediciones. ¿Okay? Bueno, entonces, esta gráfica que vemos aquí abajo es una gráfica de voltaje en función, en el eje X, del recorrido que se hace a través del circuito. O sea que estas partes de aquí, digamos que están rotuladas como las terminales AB, coinciden con estas terminales de aquí. Y de B a C es lo que vemos aquí. Y así, ¿verdad? Para todo el circuito. Entonces, vean que conforme el voltaje comienza a aumentar a partir de cero, logra el tope máximo o el mayor valor, ¿verdad? ¿En dónde? En epsilon. ¿O para qué voltaje, mejor dicho? Para epsilon, que es la fuerza electromotriz o la FEM. A partir de ahí, es decir, cuando sale de B, cuando la corriente pasa por la terminal B, ese voltaje se mantiene en ese valor máximo. Y cuando pasa por la resistencia interna del dispositivo, vean que sufre una caída. Ven que la pendiente es negativa. Eso quiere decir que hay una caída de potencial a través de la resistencia interna del dispositivo. Esas caídas de potencial desde el punto de vista técnico son necesarias para que el equipo funcione correctamente. De lo contrario, pues lo que pasaría es que colapsa, ¿verdad? Es decir, se quemaría o se funde y no tendría sentido, ¿verdad? Necesitamos un equipo que tenga cierta, ¿cómo se dice? Cierto tiempo de operación para realizar mediciones. Okay, entonces esa resistencia que se le pone está pensada precisamente para que ese equipo trabaje en un intervalo de voltajes. Por ejemplo, un multímetro de laboratorio no es lo mismo que un multímetro industrial, ¿verdad? Que utilizan a gran escala. Así que pues ya eso va a quedar determinado por las características o el tipo de mediciones que se van a hacer. Pero vean que básicamente cuando la corriente pasa por la resistencia interna, hay una caída de potencial y llega al valor I por R, que precisamente corresponde al voltaje o la caída de potencial en la resistencia externa. Después de ahí, o sea, vean que estoy en B, a ver, una cosa, estoy en D, ¿verdad? Después de ahí, vuelve a mantenerse constante. Hasta que cuando llega a la terminal C, pues entonces sufre otra caída, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Entonces vean que el valor máximo que logra es aquí, ¿verdad? Cuando está pasando por el punto B. Y luego se mantiene constante hasta que experimenta la caída al pasar por la resistencia interna. ¿Ok? Entonces, la FEM es básicamente el voltaje máximo posible, ¿verdad? Que se puede suministrar entre las terminales de una batería. ¿Okay? Ahora, si no tomamos en cuenta la resistencia interna, pues, obviamente lo que tendríamos aquí sería una batería sencilla, ¿verdad? No tendríamos una fuente de poder. Aquí estamos suponiendo que esto es un dispositivo, una fuente de poder, ¿verdad? Que está conectada ahí, ¿verdad? Al tomacorriente del laboratorio y que por lo general esas fuentes de poder funcionan eh, algunas a 110, otras a 220, dependiendo, ¿verdad? Lo que se quiera, de lo que se quiera medir con ellas. Bueno, y la potencia también la vamos a calcular en este capítulo similar al capítulo anterior. O sea, la potencia va a ser I por delta V o I por la FEM. Recuerden que la FEM es básicamente un voltaje. ¿Cuál? El voltaje máximo.
Entonces tenemos una potencia, digamos, de salida del- del- de todo el circuito, ¿verdad? Que toma en cuenta la corriente, la resistencia externa y también la resistencia interna. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora los resistores en serie y los resistores en paralelo. Primero vamos al caso serie. Cuando decimos que tenemos resistores en serie, los tenemos en esta disposición, o sea, uno a continuación del otro. Similar a cuando teníamos capacitores en serie, también, ¿verdad? Era lo mismo. Ahora, cuando están en serie, la corriente que pasa por cada uno de los resistores, en teoría, se supone que es la misma. Entonces, la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí. O sea que, en teoría, no hay efectos de disipación, cosa que no es cierto. Ya ustedes saben del capítulo anterior que cuando la corriente pasa por un resistor, atraviesa un resistor, ¿qué pasa? La resistencia se calienta, ¿verdad? Y al calentarse, disipa calor. Y ese calor es disipado a una rapidez. Y esa razón es lo que se llama la potencia. ¿Ok? Como que si fuera potencia, trabajo entre tiempo. Solamente que aquí es calor por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, realmente la corriente no es la misma. Pero aquí en este modelo, pues suponemos que sí. Que cuando están en serie, la corriente aproximadamente es la misma en cada uno de los resistores. Pero la caída de potencial no. Vean que aquí esta es delta V1 y esta es delta V2. La suma de ellas sí tiene que ser aproximadamente el voltaje en la batería o en la fuente de poder, lo que se esté usando, ¿verdad? Vean que en este caso aquí no hay resistencia interna. O sea, lo que estamos suponiendo aquí es que lo que tenemos es una batería. Ok, entonces, bueno, al sumar esos voltajes y ser las corrientes iguales, me va a quedar en el paréntesis una suma de R1 más R2 o más R3 o más R4. Es decir, todas las que estén en serie, yo puedo sumarlas de esta forma. De tal manera de que la resistencia equivalente, que sería quitar estas dos y poner una que haga las veces de estas dos, esa resistencia equivalente es la suma de las resistencias, de todas las resistencias que estén conectadas en serie. ¿Verdad? Vean que esto es similar a cuando teníamos capacitores, pero en paralelo. Capacitores en paralelo, dijimos que era una suma así, ¿verdad? Lineal. Pero ahora tenemos resistencias en serie. Y pueden ser muchas resistencias, ¿verdad? Ok. Ese es un ejemplo, ¿verdad? De un circuito con dos resistores en serie. Básicamente lo que tenemos son dos bombillas. Es el típico experimento, ¿verdad? Que que hacen en el colegio, con dos bombillos y entonces pegados a una batería de carro, ¿verdad? De tal manera de que con un multímetro uno puede ir tocar las puntas, ¿verdad? Con las puntas toca los tornillos y verifica que el voltaje, los voltajes son distintos, que coinciden más bien con el voltaje de la batería. Y la corriente aproximadamente tiene que ser la misma. Ok. Bueno, ahí dice algunas notas sobre los circuitos. Ujú. Bueno, cuando están en serie, vean que el resistor que tiene la resistencia mayor es menor que la resistencia equivalente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a resistores en paralelo. En el caso de los resistores en paralelo, la característica es que ya ahora las corrientes no son iguales, como en el caso de serie, sino que ahora los voltajes en cada resistor coinciden con las mismas o con las terminales de la batería. De tal manera de que cuando tengo resistores en paralelo, los voltajes son iguales, pero las corrientes no. Entonces ven que aquí en cada resistor la corriente es distinta. Entonces vamos a ver quizás el dibujo más adelante,
tal como en este caso tenemos dos resistores en paralelo. Estos puntos de aquí, el A y el B, esos puntos se llaman nodos. Ya por ahí hemos hablado de ellos antes, ¿verdad? Un nodo es un punto, ¿verdad? En el circuito donde la corriente se bifurca. Es decir, una parte pasa por aquí y otra parte pasa por aquí. Entonces va a pasar más corriente por la resistencia menor y menos corriente por la resistencia mayor. Entonces estos dos resistores que están aquí están en paralelo, porque estas terminales A y B son comunes tanto para el resistor el R1 como para el R2, y también está armado de tal forma que esas terminales sean comunes también para la batería. Así que los tres, tanto la batería como los resistores, tienen el mismo voltaje. No así la corriente. Vean que por el resistor de arriba pasa I1 y por el resistor de abajo pasa I2. Pues, para hallar la resistencia equivalente, pues lo que hacemos es una suma de recíprocos. Entonces me voy a devolver al slide anterior. Vean que cuando yo uso esto, ¿verdad? Que la corriente total debe ser la suma de las corrientes en cada resistor. Al ser el voltaje igual, puedo sacarlo a factor común. Y me queda entonces una suma de recíprocos. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Ok? De tal manera de que esa suma siempre converge. Y es lo que tenemos en el siguiente slide, ¿verdad? Es decir, en resistencias en paralelo, realmente cuando yo encuentro la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, como esta fórmula que está aquí. Entonces, para que sea dimensionalmente correcto, pues tiene que ser 1 sobre la resistencia equivalente, igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente. Entonces aquí ven que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, en estos problemas, la idea es que bueno, y las resistencias en paralelo, la menor de las resistencias, ¿cómo dijimos en serie? ¿Cómo fue que lo dije? Cuando tenemos resistencias en serie, la mayor de las resistencias es menor que la resistencia equivalente. En el caso de paralelo, ¿cómo sería? La menor de las resistencias es mayor que la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Porque es una suma de recíprocos. Ok. Este es un ejemplo que está en el libro, ¿verdad? Está hecho ahí. Y básicamente usamos la misma metodología que, que usamos en capacitores. Lo que hicimos fue que cuando teníamos varios capacitores, íbamos reduciendo, ¿verdad? Hasta que llegamos al capacitor equivalente. Aquí va a ser igual, aquí tenemos varios resistores conectados que conforman el circuito y pues lo que hay que hacer es ir reduciendo. Entonces estos dos de aquí están en serie, quiere decir que obtenemos un equivalente, un resistor equivalente de estos dos. Y el de 6 y el de 3 están en paralelo. Así que obtenemos un resistor equivalente que es 2. Y ahora estos dos quedan en serie y obtenemos el equivalente que dice que el valor es 14 ohms. Entonces estos problemas hay que hacerlos así, ¿verdad? Cuando si le salen problemas de estos, como los del sábado, ¿verdad? Que habían varios de ese tipo, varios circuitos que le dan el circuito, le dice calcule la C equivalente, halle la carga en el capacitor tal, halle la energía potencial en el capacitor tal. Entonces había que tener toda por decirlo de alguna manera, el historial de qué se fue haciendo, ¿verdad? Cómo se fue reduciendo, para entonces uno saber qué estaba en serie y qué estaba en paralelo. Aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos que hacer como una reducción por pasos, ¿verdad? Ir identificando cada dibujito, porque luego en la pregunta, digamos, en las preguntas de un problema que pudiera salir de esto eventualmente, es posible que le digan, bueno, ¿cuál es la corriente que pasa por el capacitor de 3 ohms? Digo, por el resistor de 3 ohms. ¿O cuál es el voltaje en el resistor de 8 ohms? Ok, entonces, pues hay que hacer esta reducción para ir viendo a ver
cómo fuimos simplificando el circuito, reduciéndolo, ¿verdad? Hasta que llegamos al resistor equivalente. Esto es lo mismo que capacitores, ¿verdad? Es solo fijarse qué está en serie y qué está en paralelo. Y los que están en paralelo lo podemos ver por esto, ¿verdad? Por las terminales. Digo, por los nodos. Bueno, esos son resistores en serie y en paralelo. Vamos a ver ahora un método para resolver circuitos que se llaman las reglas de Kirchhoff. Este señor postuló dos reglas. Una se llama la regla del nodo y la otra se llama la regla de la malla o la regla del bucle. Ya vamos a ver qué significa eso. Básicamente, es decir, lo que él hizo esas reglas no son leyes nuevas, sino que él las desarrolló basado en el conocimiento de los principios que ya en esa época se conocían. Así que la primera regla, bueno, son dos, ¿verdad? La del nodo y la del bucle. La primera regla, la del nodo, o la de la unión, como lo dicen también, la regla de la unión, lo que dice es que la suma de las corrientes en la unión, ¿verdad? O en el nodo, debe ser igual a cero. ¿Ok? De tal manera de que las corrientes que entran las consideramos positivas. Y las que salen, o las que salen del nodo, las consideramos negativas, menos i. ¿Okay? Y esta matemáticamente se escribe así: suma de corrientes en el nodo tiene que ser igual a cero. Y este enunciado matemático, pues es una versión, por decirlo de alguna manera, del enunciado de la conservación de la carga. Y ya por ahí habíamos visto algo cuando empezamos a estudiar la ley de Coulomb. Recordarán que la carga tenía algunas propiedades, ¿verdad? Una de ellas era que la carga está cuantizada. La otra es que la carga se conserva en un sistema aislado. O sea, no puede aparecer carga de la nada, sino que ya hay un balance, ¿verdad? Y entonces, pues básicamente Kirchhoff tomó la idea prestada de aquí, básicamente, ¿verdad? De la ley de conservación de la carga y lo aplicó al caso de un circuito. Cuando se quería ver o cuando se quería estudiar las corrientes entrantes en un nodo y las salientes. ¿Ok? Pues vean que no es una idea nueva. Es básicamente la conservación de la carga. Así que vean este caso, ¿verdad? Aquí en esta figura es bien claro. Las corrientes que entran son positivas. El nodo está aquí. Entonces, las corrientes que entran son positivas, quiere decir que esta I1 es positiva. Y las que salen del nodo, por ejemplo, la I2 y la I3, vean que les están poniendo un negativo. Entonces, realmente es una suma. O sea, la fórmula anterior que les mostré antes, vamos a ver, esta fórmula de aquí es una suma, pero es una suma con signo, ¿verdad? Hay que ponerle el signo adecuado a la corriente, de manera de que si entra sea positivo y que si sale sea negativo. La cosa es que cuando yo sume eso, me tiene que dar 0. ¿Sí? Bueno, y ahí le hacen la analogía con el caso de si tuviéramos una tubería, ¿verdad? ¿Qué pasa con el flujo entrante, ¿verdad? Y el saliente. ¿Okay? Bueno, esa es la regla de Kirchhoff, la regla de la unión o regla del nodo. Y ahora viene la regla del lazo. Ahí le pusieron esa traducción, loop. Eso se puede traducir como lazo, ¿verdad? Como bucle, o también lo más conocido es malla. Entonces a eso se le dice la regla de las mallas. Y la regla de las mallas lo que dice es que la suma de los potenciales o de las diferencias de potencial a través de cada uno de los elementos del circuito que está cerrado tiene que ser 0. Y matemáticamente le dice que esa suma
de todas las caídas de potencial se hace alrededor del lazo cerrado. O sea, el lazo tiene que estar cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si es un circuito y tiene un interruptor abierto, hay que cerrarlo, ¿verdad? Para que la corriente comience a circular y se considere como un sistema aislado, ¿verdad? Mientras que el interruptor esté levantado, esté abierto, un circuito, eso es un sistema en donde pueden haber transferencias de energía desde fuera, ¿verdad? O desde el sistema hacia el exterior, hacia lo que rodea el circuito, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos que el lazo que sea un lazo, que esté cerrado, ¿verdad? Y este enunciado, pues, es una versión de la conservación de la energía. O sea que Kirchhoff tomó la idea prestada de la conservación de la energía y lo aplicó al caso de la suma de las caídas de potencial. Entonces vean que esto ya es conocido, ¿verdad? ¿Dónde hemos visto? En física 1 vimos esto. Nos dijeron que el delta E es igual a 0, ¿verdad? Y ahora que estábamos en termodinámica, ahí vimos el principio de calorimetría, ¿verdad? Suma de calores igual a 0. Entonces ven que ese delta E igual 0, delta Q igual 0, digo, suma de calores igual 0, suma de voltajes igual 0, es una misma idea, ¿verdad? O mejor dicho, es una única idea aplicada a diferentes fenómenos físicos. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, ok, para usar las reglas de Kirchhoff no necesitamos reducir el circuito. O sea, no necesito hallar la resistencia equivalente. Lo que necesito es poder aplicar esas reglas en una situación en donde yo conozca el circuito sin reducir. O sea, tal y como lo presento. Okay, entonces, para poder aplicar las reglas de Kirchhoff, necesito usar algunos convenios de signos. Y los convenios que vamos a usar aquí, lo que vamos a suponer, yo voy a usar el convenio que está en el libro de texto. Y el libro de texto le da, digamos que dos convenios para el recorrido de un circuito. Entonces, le dice que en el libro lo que dice, básicamente voy a buscarlo en la página que está ahí. Aquí no sé si lo dice. Sí, ahí lo está diciendo. Dice que dice que las cargas se mueven del extremo de potencial alto de un resistor hacia el extremo de potencial bajo. Si un resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial es negativa. O sea, si yo cruzo el resistor, si yo atravieso el resistor en la dirección de la corriente, es negativo. Quiere decir que cuando yo vaya a estudiar el circuito, si yo decido recorrer el circuito de A hacia B, o sea, en el mismo sentido que está la corriente, hay que poner el potencial negativo. Y si decido recorrerlo en sentido contrario, hay que ponerlo positivo. Ya por ahí vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Pero entonces este convenio, algunas veces en otros libros está al revés, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado de que no se le vaya a hacer un enredo con los signos. Ok, entonces cuando lo recorro en el mismo sentido, lo considero negativo. Y cuando voy en sentido contrario, lo considero positivo. Ahora, aquí la cosa es recorrer el circuito siempre, escoger un sentido de recorrido siempre igual. Entonces, yo siempre uso el sentido horario, ¿verdad? Y ahí ya me fijo en las corrientes que pasa con los sentidos, ¿verdad? Ok, entonces ese es el convenio para atravesar un resistor. También está el convenio para atravesar una batería. Entonces, el de la batería es más fácil. Vean qué fácil que es. No importa la dirección de la corriente. Bueno, sí importa realmente, pero lo que hay que fijarse es en las terminales. Si yo paso de menos a más, considero esa caída potencial en la FEM positiva. Y si la cruzo de más a menos, es negativa. Pero aquí yo estoy, por ejemplo, suponiendo que me estoy moviendo de A hacia B. ¿Verdad? Si la corriente viene de B hacia A, o sea, de más a menos, esto sería negativo. O igual aquí, ¿verdad? Aquí yo estoy suponiendo que voy de A hacia B.
y que por eso es negativo. Pero si la corriente viene de B hacia A, esto tendría que ser positivo. ¿De acuerdo? Bueno, es que así cuesta tal vez verlo, ¿verdad? Ahorita, Profe, dígame. disculpe, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro. Ahí. Ajá. Digamos, no puede usarse como la misma idea de que, digamos, entra por la terminal positiva y sale como por la terminal negativa, como para que igualar como lo del resistor a lo de la batería, o tiene que ser precisamente diferente. Bueno, digamos, en estos dos casos, para ponerle el sentido al potencial, ellos lo que están diciendo es que aquí en el dibujo no aparece, es que el circuito lo recorrieron en sentido horario, así como yo estoy haciendo el movimiento de la flecha. O sea, como que si fuera el movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, con ese convenio, recorriéndolo en sentido antihorario, vean que cuando yo lo recorro en sentido antihorario, llevo la misma dirección de la corriente. ¿Lo ven? Entonces, el convenio es póngale un negativo en este libro, ¿no? Y igual, si yo aquí otra vez lo recorro en sentido horario, vean que cuando lo recorro en sentido horario, ¿qué pasa? Que me topo a la corriente, por decirlo de alguna manera, me la topo de frente. ¿Lo ven? Que yo estoy moviéndome, ya se me perdió el puntero, yo me estoy moviendo en sentido antihorario. Entonces voy en sentido contrario a la corriente. Entonces en este convenio, póngale positivo. Eso es todo. O sea, aquí no importa, digo, no es que no importa lo que usted me dice las terminales, por supuesto. La terminal A, qué sé yo, este delta V puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo del voltaje en cada una de las terminales. Por supuesto, si A es menor que B, obviamente cuando se haga la resta es posible que dé negativo. También se podría ver así. Lo que pasa es que el detalle es que yo no conozco, no siempre me van a dar los voltajes en las terminales, sino que tengo que buscar otra forma más. Digamos, se supondrían. Ujú, Pero digamos, entonces, por ejemplo, en el dibujo A y en el dibujo B, sí. si pusiéramos a la izquierda la negativa y a la izquierda la positiva, perdón, a la izquierda la negativa y a la derecha la positiva, y Ah, la corriente va en esas direcciones que está indicando las flechas vino, seguirían estando así con la corriente negativa en la A y la corriente positiva en la B. Digamos, teniendo la corriente no, el voltaje. hacia el voltaje, perdón. Sí, 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 tienes razón. Eh, mm, Digamos, con la izquierda negativa y la derecha positiva. Cuando dice la izquierda, usted se refiere a los valores en A y B. Ajá. Sí, en realidad me estoy refiriendo al resistor. Mm, Pero, ¿a qué se refiere usted con la izquierda positiva y la derecha negativa? Sí, digamos, uno no es como que puede asignarle. Como ponerle signos o algo así, dice usted. Ajá, exacto. Es que tendría que conocer el voltaje en cada terminal, Ok. ¿sí? Ahora, con lo que usted está diciendo, Kirchhoff tiene varias interpretaciones. Es decir, hay otras formas de resolver Kirchhoff. Lo que pasa es que para efectos de examen, pues tenemos que utilizar este método. Porque, digamos, yo sé que en el curso de circuitos, usan unos métodos ahí que yo, es decir, sinceramente no sé cómo es que los usan, pero es decir, hacen unas operaciones súper rápido ahí y le salen los signos y todo, ¿verdad? Pero, pues, eso es un método de circuitos. Aquí tenemos que usar, digamos, lo que nos da el libro, ¿verdad? Así que, vamos a ver, vamos a hacer un problema para ver si aclaramos esto. Realmente es sencillo, o sea, es sencillo, solamente que hay que pues, tener el cuidado de ponerle el signo, estar seguro del signo a la hora de ponerse. Este, ok, entonces, en el caso al usar las reglas de Kirchhoff, nosotros realmente lo que vamos a encontrar es un sistema de ecuaciones. Y de ese sistema de ecuaciones vamos a despejar eh, o vamos a resolver el sistema para hallar las corrientes. Eso es lo que siempre nos van a pedir.
Ahora, algunas veces dan las corrientes ya y le piden otra cosa, qué sé yo, el voltaje, pero por lo general le dan las corrientes primero, digo, le piden las corrientes primero para que entonces a partir de ahí se calcule otra cosa, ¿verdad? No sé, eh, un voltaje en una terminal, una potencia, etcétera. Entonces, aquí le está dando algunos detalles de cómo, de estrategias, ¿verdad? Para resolver problemas con las reglas de Kirchhoff. Estos son los circuitos RC que lo voy a dejar para la clase del próximo jueves. Así que por aquí vamos a quedar aquí mientras tanto para hacer un problema. A ver si tratamos de aclarar esto. Primero haciendo, para hacer un problema de esto, Kirchhoff. Entonces voy a dejar de compartir. Vamos a ver, voy a buscar un problema. Que en la mañana escogí uno ahí, pero se me hizo un enredo. Lo dibujé mal. Así que por aquí tengo otro problema para ver si aplicamos esto de Kirchhoff. Me lo encuentro por aquí. Vamos a ver este caso. Nos dan el siguiente circuito. Así. Entonces esto es más, menos. Esta es la FEM2, FEM1. La resistencia R1, R, R1, R1, FEM2, R1. ¿Ok? Y los valores, déjenme ver. FEM1 es 3 voltios. FEM2 es 6 voltios. La resistencia 1 son 2 ohmios. Y la resistencia 2 son 4 ohmios. Estos son los datos. Y en este dibujo le dicen que la I1 viene por aquí. No siempre le van a decir. Esa es la otra, ¿verdad? Ahorita tenemos que hacer uno sin, porque no siempre le van a dar el sentido. Y le dicen que aquí viene I3. O sea que la I3 viene bajando. Y la I1 entra en el nodo, este es el nodo, y la I2 también. Si no le dieran eso, o sea, si en el circuito no le dan el sentido de las flechas, hay que ponerse. Y entonces ahí hay que batear. Digo batear porque uno no sabe el sentido de recurrir. Entonces lo que va a pasar es que si uno escogió mal algún sentido de alguna corriente, lo que va a pasar es que cuando resuelva las ecuaciones, o sea, cuando haya las corrientes, una de esas corrientes le va a dar negativa, o dos de esas corrientes le van a dar negativas. Lo que quiere decir que se escogió el sentido mal, pero la magnitud tiene que estar bien, o sea, la magnitud tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí, pues, si no se lo dan el sentido, no tiene uno que ponerlos.
Y aunque se los den, es posible que las corrientes le den negativas, ¿verdad? Entonces muchas veces le preguntan que cuál es el sentido real de recorrido de la corriente, porque saben que alguna de las corrientes da negativa. ¿No? Bueno, entonces el problema dice lo siguiente, dice la figura muestra un circuito cuyos elementos tienen los siguientes valores. Y déjeme corroborar que las resistencias estén bien. Arriba es R1, R1. A un lado es R1, la del centro es R2. No la puse. Esta es R2. Y la de abajo es R1. O sea, 4 resistores con R1 y el vertical con R2. Y 2 FEM con E2 y una con E1. Me parece que sí está bien. Ok, entonces, bueno, vamos a resolverlo. Entonces ya vimos que este punto es un nodo y lo vamos a usar para escribir la primera regla de Kirchhoff. Y ahora sí, la pregunta es, ¿cuántas mallas tiene ese circuito? ¿Cuántas mallas tiene? ¿Quién me dice? ¿Cuántas ven? 2, profe. No. Entonces se podría hacer 1. Tampoco. Hay 3. Hay 3 mallas. La de la izquierda, la de la derecha y la externa. Si le quitamos este pedazo vertical. ¿Ok? Entonces, para resolver el problema, yo solo necesito 2 mallas. Así que siempre me va a sobrar una malla. Y por cada malla hay una ecuación. Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones, necesito el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Y entonces, una de las ecuaciones me la da la regla de los nodos, ¿verdad? Entonces, si yo aplico la regla de los nodos, la regla del nodo lo que dice es que la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. Entonces, todo lo que entra al nodo es positivo. Quiere decir que I1 es positivo. I2 es positivo. Y lo que sale del nodo es negativo. Entonces, aquí sería más, menos y 3. Y con estos signos, eso me tiene que dar 0. Ahí está la primera ecuación. Y entonces de aquí yo veo que I1 es igual a I3 menos I2. Ahí tengo la ecuación 1. O si uno quiere despejar I3, ¿verdad? I3 sería I1 más I2. Ya eso no importa cómo uno lo despeje, pero igual tiene que tener 3 incógnitas. Ok. Bien, entonces yo las mallas les voy a poner, esta la malla 1, la M1 le voy a poner, y esta la malla 2. Y la malla 3 es la que está afuera, pero no la voy a usar. Voy a usar esta y esta. Si alguien quiere luego volver a hacer el problema con la malla 1 y la malla 3, también, ¿verdad? Tiene que darle lo mismo. O si alguien quiere usar la malla 2 y la malla 3, también. Yo voy a usar la malla 1 y la 2. ¿Ok? Y lo que dice el libro es, hay que recorrer la malla, ambas, en un sentido. El sentido que le sugiere es el sentido horario. Entonces yo recorro la malla así, en sentido horario. Y voy a aplicar la segunda regla de Kirchhoff. Suma de voltajes en la malla, aquí es en el nodo, suma de voltajes en la malla es 0. ¿Ok? Entonces yo siempre lo que hago, yo para no enredarme con los signos, es que yo primero pongo todos los términos y después le voy poniendo los signos, porque yo sé que ya no dejé nada botado. Entonces si me voy a la malla 1, ¿qué tengo ahí? Bueno, tengo la
la fuente, la FEM1, ¿verdad? Que vale ¿cuánto? 3. Pues pongámosle el número de una vez, ¿verdad? 3. ¿Ok? ¿Y qué más tengo en esa malla? Tengo la resistencia R1 y por ahí atraviesa I1, ¿verdad? Y esa R1 es 2. Entonces aquí sería 2 y 1. Estoy viendo la de arriba. Luego tengo esta otra resistencia R2 que me dice que es 4. Por ahí atraviesa la corriente I3. ¿Y quién me falta? La de aquí abajo, que también es R1. Y esa R1 es 2. Y por ahí, ¿cuál corriente va? ¿Cuál corriente pasa por esa resistencia de ahí abajo? La I1, ¿verdad? Entonces aquí sería 2 y 1. A ver si estoy bien. Entonces ya tengo los 4 dispositivos, ¿verdad? La batería y los 3 resistores. 1, 2, 3, 4. Y Kirchhoff me dice, si le pone los signos bien, esto tiene que ser 0. Ahora sí, la cosa es ponerle los signos. Entonces ahí es donde vamos, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué dice qué es lo que dijimos? Si el resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial tiene que ser negativa. Entonces vamos a ver en este resistor, vean lo que pasa. Yo lo atravieso en la dirección de la corriente. ¿Lo ven? Que cuando yo hago así, voy en la misma dirección de la corriente. Quiere decir que este resistor es negativo. Digo, esa caída de potencial es negativa. Vamos con la otra. La corriente viene para abajo y vean que cuando yo hago el sentido de recorrido, también voy en la misma dirección. Esto es negativo. ¿Okay? ¿Y el de abajo cómo sería? También es negativo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué pasa con la fuente? ¿Es positiva o es negativa? Es positiva, ¿verdad? Porque vean que yo estoy pasando la corriente, estoy cruzándola de menos a más. Entonces, esa es positiva. Y esto me queda así. 3 menos 4 y 1 menos 4 y 3 igual 0. Y entonces de ahí me queda que 4 y 1, bueno, sí, está bien, 4 y 1 más 4 y 2 y 3 es igual a 3. Vean a ver si lo despejé bien. Porque aquí me está dando otra cosa. Uy, no me diga que lo hice mal. Me falta una batería. Ay, es que me brinqué en la batería. Vean, me brinqué en la batería. Con razón. Aquí me faltó una batería, no me dijeron. Son 5 elementos, ¿verdad? Son 2 baterías, ¿las ven? Y 3 resistores. Entonces aquí tienen que haber 5 cosas, por decirlo de alguna manera. Me faltó esta batería. ¿Ok? Entonces esa batería es, ¿cuánto vale la E2? 6. Pues aquí le voy a poner mientras tanto más 6. Y eso es igual a 0. Pero ¿cuál sería el signo? ¿Es un más o es un menos? ¿Quién me dice? Es un menos porque la estoy pasando de más a menos. Entonces aquí tiene que ser menos 6. Y ahora sí, ¿verdad? Entonces aquí sería 3 menos 6 menos 3. Y aquí me quedaría, pero me queda igual, menos 4 y 1, menos 4 y 3, igual 0. Y a mí me queda un 8 por ahí, qué raro. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? Mientras tanto, reviso aquí esto que... Dame un momentito porque voy a revisar a ver si está bien esto.
A mí me da así. Creo que no hay ningún error. Vamos a revisar otra vez. Estoy cruzando esta batería de menos a más, ¿verdad? Entonces es positivo. Luego esta corriente, voy con la corriente, es negativo. Voy con la corriente, es negativa. Y ese R2 es 4. Ajá. Y ese es I3. Vamos al siguiente. Paso la batería de más a menos, es negativo. Y me falta recorrer este resistor que voy en el sentido de la corriente también, ¿verdad? Tiene que ser negativo, que es el 2 y 1. Y reduciendo esto, 3 menos 6, menos 3, menos 2 menos 2, menos 4, menos 4. Y eso me queda entonces menos 4, ¿cómo? Sería entonces menos 4 y 1, menos 4 y 3, es igual a 3. Y ahí tengo la otra ecuación. La 2. Vamos a la malla 2 para ver. Pues en la malla 2 tenemos la E2, ¿verdad? Que sería, ¿cuánto la E2? 6. Tenemos la I3 por R2, que sería 4 por I3. Esta de aquí, ¿verdad? Y ahora de este lado tenemos esta batería, ese resistor R1, que sería 2 por ¿quién? ¿Cuál corriente pasa por ahí? Por ahí viene I2, ¿verdad? Entonces esta sería 2 y 2. Y la FEM es E2, que vuelve a ser 6. ¿Y quién me falta aquí? El resistor de arriba, que ese es R1, que sería entonces 2 y 2. Entonces, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es igual a 0. Y ahora hay que ponerle los signos. Entonces vamos a ver, ¿cuál fue la primera que cogí? Esta, ¿verdad? Que es el 6. Entonces vean que yo estoy recorriendo la malla en sentido horario. Paso de menos a más. Quiere decir que esto es positivo. Sigo recorriendo el circuito y me topo a la corriente de frente. ¿Lo ven? Voy así y la corriente viene bajando. Quiere decir que esto es positivo. Luego me topo la corriente de frente aquí, también es positivo. Y aquí paso de más a menos, esta es negativa. Y aquí voy con la corriente, no mentira, voy contrario, porque la corriente viene así, ¿verdad? Entonces es positivo. Y me queda entonces que 4 y 3 más 2 y 2 más 2 y 2 es igual a 0. Voy de menos a más, positivo. Ajá. Y entonces aquí esta ecuación me quedaría 4 y 3 más 4 y 2 igual a 0. Y ahí tengo la tercera ecuación. Bueno, esta ecuación sería I3 de una vez es igual al negativo de I2. Ya ahí sale esa ecuación, ¿verdad? Y ahora lo que habría que hacer es sustituir esto aquí para hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ver cuánto da la I3. Sí, sí está bien hecho porque si los datos sí, viendo las respuestas que tengo así, aquí sí concuerda esto, ¿verdad? Entonces sí está bien. Es que no sé por qué estoy viendo que hay otra solución. No sé si fue que eh, por eso es que lo estoy haciendo yo mejor. No estoy viendo la solución porque me pareció media rara. No sé qué. Si es que hay algún error. Ok, entonces, bueno, aquí la cosa es
meter el I3 en estas ecuaciones, ¿verdad? Y resolver el sistema. Entonces, en esta parte, digamos, si ustedes lo hacen con la calculadora, es posible que se equivoquen, ¿verdad? Porque tal vez metiendo un signo, la calculadora tiene un algoritmo ahí, ¿verdad? Que algunas calculadoras hay que cambiarle el signo, no sé. Entonces, a lo que quiero llegar es que si no hace el álgebra del sistema de ecuaciones y se equivocó, pierde puntos por procedimiento, porque le van a decir dónde está la solución del sistema. Entonces, mejor hacerlo a mano y después verificar con la calculadora. Eso se los voy a dejar a ustedes, resolver el sistema, pero si alguien tiene la calculadora ahí y lo quiere probar, ¿verdad? Con eso me dice, a mí la I1 me dio, a ver si lo estoy haciendo bien, a mí me dio menos 0.5 amperes. La I2 me dio 0.25 amperes. Y la I3 me da menos 0.25 amperes. Ok. Entonces, ¿qué quieren decir estos signos negativos en estas dos corrientes? Bueno, lo que le está diciendo es que realmente la I1 no está entrando en el nodo. Realmente, si yo tengo que volver a hacer este circuito, volver a dibujarlo, la I1 realmente está saliendo. Y la I3 no está saliendo, sino que realmente está entrando en el nodo. O sea, cuando le dan signo negativo, cuando le da corrientes negativas, no quiere decir que esté malo, sino que a la hora de escoger los ¿cómo se dice? De resolver el problema, realmente la corriente estaba circulando en el sentido contrario. Entonces, esta es negativa, punto 5, le está diciendo que la corriente más bien está saliendo no entrando, como estaba al principio, ¿verdad? Y la I3 dice que estaba saliendo, realmente está entrando. Quiere decir que esta ecuación, para que esté correcta y me dé todo positivo, tendría que ser así. I1 saliendo, dijimos que lo que sale es negativo, ¿verdad? I1 saliendo, e I2 e I3 entrando. Quiere decir que I2 positivo y I3 positivo. Y esto igual a 0. Ok, entonces ahora sí, de aquí ya me queda que I1 es igual a, esto lo paso a restar al otro lado y me quedaría I2 más I3. Y aquí se ve, ¿verdad? I3 más I2 me da I1. Entonces ahora sí, si yo vuelvo a hacer el sistema de ecuaciones con esta ecuación, o sea, usando esta ahora, I2 más I3 y no I3 menos I2, estas cantidades, la I1 y la I3, me deberían dar ahora como positivos. ¿Sí? Igual, si yo ahora no uso la malla 1, sino que uso la malla 3 sería quitar esto de aquí, la parte vertical. Si yo uso esa malla, junto con la malla 2, tengo que volver a encontrar los mismos resultados, ¿verdad? Ahora, si los uso con este convenio, me van a dar positivos. Pero si los uso con el convenio original, con el que venía la figura, me vuelven a dar negativos. Pero me tienen que dar los mismos valores otra vez. Punto 5, punto 25, punto 25. ¿Ok? Entonces aquí, pues, depende de los datos que le den. Algunas veces ya le dan las corrientes. Y entonces lo que quieren es que ustedes use solamente la regla de mallas. Y entonces ahí es posible que necesite plantear las tres, o sea, si es un circuito de 3 mallas, escribir las 3 ecuaciones. Porque ya conociendo las corrientes es posible que le pidan, no sé, los voltajes en las baterías. ¿Ok? Podría ser eso. Pero digamos, en este caso, el ejemplo típico es que primero le dicen que calcule las corrientes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Si hay algo que quedó, que no está claro, los signos.
como les digo, en el curso de circuitos usan unos métodos ahí que son unas sumitas y unas restas y de un pronto a otro salen las corrientes, rapidísimo. No hay que hacer ni siquiera dibujos ni nada, ¿verdad? Pero eso no es válido porque estamos en el curso de física 2, no en el de circuitos. Entonces, estos problemas hay que hacerlos con este método, ¿verdad? Plantear la primera regla de Kirchhoff, ¿verdad? Suma de corrientes, la segunda regla de Kirchhoff, y por ahí resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento que tiene que aparecer para efectos de examen. Bueno, vamos a hacer otro, tal vez para aclarar esto de la... Por ejemplo, este. Bueno, voy a borrar si no hay ninguna pregunta. Vamos a ver, este le dan una batería. Una resistencia. Otra batería. Otra resistencia. Otra resistencia. Otra batería. Más menos. Más menos. Más menos. Ya sabemos que el lado más largo es el positivo, ¿verdad? Entonces no tienen que ponerle los signos necesariamente. Entonces esto es 8 voltios. Estos son 4 voltios. 2 ohmios. 2 ohmios. 1 ohmio. 4 voltios. Y aquí sería 6 ohmios. Y esta yo la llamé la malla 1. Esta la llamé la malla 2. Y la externa es la malla 3. Pues otra vez, el problema le dice que calcule las corrientes, ¿verdad? Dice, halle la corriente que circula por cada resistencia y de su sentido de recorrido. O sea, el sentido real, ¿verdad? Ok, entonces, vean que aquí, a diferencia del problema anterior, no me dan es decir, la figura no me da las corrientes. En la figura anterior, sí, aparecen las corrientes. Entonces, de ahí uno usaba ya lo que le da la figura para escribir la regla del nodo. Pero aquí no aparece. Entonces, de ahí uno tiene que batear, escoger uno de los nodos y poner las corrientes
Entonces hay dos nodos, ¿verdad? Está este y está este. Entonces, por ejemplo, si yo cojo el de arriba, yo dije que I1 va hacia la derecha y que I2 y que por aquí sale I3 y que por aquí sale I2. ¿Y cómo sé eso? No, no lo sé. O sea, realmente no lo sé. O sea, simplemente estoy diciendo que tengo que usar la regla de Kirchhoff en un nodo, aplicarla, eso sí, ¿verdad? Correctamente, y después ver qué pasa. Yo me voy a dar cuenta si esta escogencia que yo hice está bien cuando resuelva el sistema de ecuaciones y si todas las corrientes me dan negativas, todas me dan positivas, quiere decir que, o sea, de pura chiripa pegué los sentidos, ¿verdad? Y si alguna me da negativa, no quiere decir que está malo la solución, sino que realmente el sentido era al contrario, el opuesto, ¿verdad? Entonces, aplicando la regla del nodo, pues aquí I1 tiene que ser positivo, pero I3 tiene que ser negativo. Y la I2 tiene que ser también negativa. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que entra dijimos que es positivo y lo que sale es negativo. Pero alguien puede haber hecho esto distinto, ¿verdad? Pudo haber escogido, por ejemplo, este nodo y decir, no, para mí I1 está entrando, y I2 está entrando, y la I3 es la que está saliendo. O inclusive decir que I3 también está entrando. Alguien puede salir con esto, ¿verdad? Decir en el nodo, todo entra. ¿Ok? Entonces, si usamos este convenio, todas serían positivas. Y también es válido, porque no sabemos realmente cuál es el sentido de las corrientes. Entonces aquí esto es, eh, ¿cómo se llama? Uno tiene que escogerlo para poder continuar resolviendo el problema. Voy a borrarlo porque no quiero que se confunda con lo que yo escogí, pero es solo para que vean que esto es arbitrario. O sea, usted simplemente busca un nodo y pone las tres corrientes ahí. Y las puede poner las tres entrando, las tres saliendo, como quiera. Después se va a dar cuenta porque cuando resuelva el sistema, los signos le van a decir realmente para dónde estaba circulando la corriente. ¿Okay? Bueno, entonces, pues ya apliqué la primera, la regla 1 de Kirchhoff, entonces aquí vemos que esto es I1 menos I3 menos I2 igual 0. Por lo tanto, I1 es igual a I3 más I2. Y ahí tengo la primera ecuación. Y ahora, pues vamos a hacerlo de la regla de mallas. Entonces, con la regla de mallas, pues volvemos otra vez y escogemos dos mallas. Vamos a ver la malla. Vamos a comenzar con la malla. Vamos a poner las tres para practicar. Y después vemos a ver cuál escogemos. Entonces, la malla 3, vean que es la malla externa, quitando la parte vertical. Entonces, ¿qué sería la malla 3? Tiene la batería de 8 voltios. Ah, bueno, y hay que recorrer la malla, se me olvidó. Hay que recorrerlas en sentido horario. ¿Ok? Y la malla externa también es en sentido horario. Entonces, bueno, recorriendo la malla 3, tiene la batería de 8, tiene la resistencia de un ohmio, que por ahí, ¿quién pasa? Por ahí pasa I1, ¿verdad? Cierto, entonces aquí sería 8, 1 por I1. ¿Sí? ¿Quién más? La batería de 4, la resistencia de 2 ohmios por I1. ¿Quién más? La de 6, que sería 6
y 3. ¿Y quién me falta? Solamente, ¿verdad? Entonces son cuántas cosas, cuántos dispositivos. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Uy, me brinqué uno. Vamos a ver. 1, 2, 3. Aquí está el 3, 4, 5. Sí. Y esto es igual a 0. Entonces ahora sí hay que ponerle los signos. ¿Cuál sería el signo de la batería de 8? Estoy pasando la resistencia, estoy pasando la batería, la estoy cruzando de menos a más. Quiere decir que esto es positivo. Luego el signo de esta caída, de esta caída potencial. Vean que la corriente va en este sentido, ¿verdad? Hacia la derecha. Y voy en el mismo sentido al recorrerla. Quiere decir que esto es negativo. Y la batería la paso de menos a más, es positiva. Y esta otra resistencia voy en el mismo sentido, es negativa. Y esta voy en el mismo sentido, quiere decir que es negativa. Y ahora sí, ¿verdad? Y ahora tengo 8 y 4, 12, menos I1, menos 2 y 1, menos 6 y 3. Y esto es igual a 0. Entonces aquí quedaría 12, menos 3 y 1, menos 6 y 3. Igual 0. Y me queda entonces menos 3 y 1, menos 6 y 3, menos 12. Y puedo multiplicar por menos 1 en ambos lados y dividir entre 3, ¿verdad? Así que eso me quedaría ahí 1, más 2 y 3. Y de ese lado me quedaría 4. Ya tengo la segunda ecuación. Entonces pongámoslas de este lado. La otra ecuación sería I1 más 2 y 3 igual 4. Y entonces vamos a la malla. Bueno, ¿de este hay alguna duda con los signos? No. Ok. Entonces, voy a borrar aquí para hacer la malla 1. Vamos a poner las 3 mallas, igual para practicar y luego escogemos 2. Entonces la malla 1 es esto de aquí, ¿verdad? La parte izquierda, que sería otra vez la batería de 8, la resistencia I1, la batería de 4, y todo menos el, bueno, todo no, hay que agregar esto, ¿verdad? Que sería 2 y 1, ¿qué más? 2 y 2, y la batería de 4. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. ¿Y cuáles son los signos ahora? Entonces igual, otra vez lo mismo, ¿verdad? La cruzo de menos a más, esto es positivo, este es negativo, eh, positivo, negativo, y el I2 sería, yo la puse saliendo, ¿verdad? Entonces sería negativo, ¿verdad? Y el 4, ¿qué signo tiene? Es negativa, ¿no? Que la estoy pasando de más a menos. Ya me queda 8 menos 4 es 4, menos y 1, menos 2 y 1, menos 3 y 1. Y aquí me queda, bueno, y aquí me sobran 4, ¿verdad? Sí, este. 8 menos 4, 4, y me quedan 4. A ver si está bien. No, 8 es lo que queda. 8 menos 3 y 1, menos 2 y 2, igual a 0. Y ahí me queda
3 y 1, menos 2 y 2, igual a menos 8. Y ahí tengo la ecuación 3. 3 y 1, menos 2 y 2, igual a 8. 8 negativo. Profe, Dígame. esa nueva fórmula no sería todo positivo, más bien. Eh, vamos a ver. En esta, dice usted. Ajá, porque al pasarlo al otro lado, Vamos a ver si tiene razón, ¿verdad? Sí, porque menos y 1, menos 2 y 1, me queda menos 3 y 1, que lo dejé botado, ¿ah? Y este 4 se cancela con este 4. ajá, Ajá, entonces podríamos como multiplicar por un menos uno y ya que quede positivo. sí, tiene razón, claro. Vale que me dijo, porque si no, lo iba a dejar así. Entonces es 8 positivo y un más ahí. Y multiplico por menos 1 en ambos lados. ¿Ok? Y la malla 2. La malla 2, ¿qué sería? La malla 2 es el 2 y 2, la batería de 4 y la resistencia de 6, que sería 6 y 3. Son solo 3 dispositivos y eso es igual a 0. Y la estoy recorriendo en sentido horario. Entonces vean que aquí vean que la corriente me la topo de frente, ¿lo ven? O sea, yo la estoy recorriendo en sentido horario y me topo de frente la corriente que está saliendo, la I2. Quiere decir que ese resistor aquí es positivo. ¿Okay? Y aquí paso la malla, digo, paso la batería de menos a más. Quiere decir que esto es positivo. Y la corriente, vean que voy con el sentido de la corriente de I3. Quiere decir que esto es negativo. Entonces me queda 2 y 2, menos 6 y 3, es igual a menos 4. Y dividiendo entre 2, me queda ahí 2, menos 3 y 3, igual a menos 2. Y ahí tengo la cuarta ecuación. Pero vean que solo necesito, esta es la 3, ¿verdad? Solo necesito 3 ecuaciones, ¿verdad? Porque lo que tengo son 3 incógnitas. Lo que estábamos haciendo era practicando. Ahora lo que hay que hacer es, pues, hallar las corrientes, ¿verdad? La I1, la I2 y la I3, resolviendo el sistema de ecuaciones. A mí me dio la I. Resolviendo, a mí me dio que la I2 me da menos 1 amperio. La I1 me da 2 amperios. Y la I3 me dio 1 amperio. 1 amperio. Entonces vean que esta es positiva. Quiere decir que el sentido que le puse está bien. O sea, batí bien. Puse que entraba en el nodo. Entonces está bien. Me está dando positiva. Y la I3 puse que salía. También está bien. La que fallé, digamos, no que la fallé, sino que no le puse el sentido correcto, es la I2, que dije que está saliendo. Y realmente la I2 está entrando en el nodo. Quiere decir que si yo hago ese cambio aquí en el signo en I2 y le pongo aquí positivo y vuelvo y resuelvo el sistema, ya me tiene que dar esta corriente positiva. ¿Ok? Bueno, entonces ese problema, luego le dice que calcule la Pero, potencia. Dígame. ¿por qué la I2 está mal? Es que no habíamos definido que la I2 salía del nodo. Sí, pero me dio negativo. Y entonces si me da negativo, bueno, usted dice porque cuando sale son negativas. Ajá, exacto. Sí, sí, ok, pero recuerde que aquí estamos calculando la magnitud. Entonces, las magnitudes siempre tienen que ser positivas cuando los sentidos son los correctos.
Está bien. Entonces, yo puse que está saliendo. Está saliendo, sí, está bien, pero me está dando negativo. Realmente no está saliendo, está entrando. ¿De acuerdo? O sea, la I1 tiene sentido horario. La I2 tiene que tener sentido, déjenme ver, ¿cómo la puse yo? No me recuerdo. Ah, ya. Sí, profe, de acuerdo, de Sí, sí, acuerdo. sí. Es que vean, en la figura yo la puse entrando y les dije saliendo. Ahí está el detalle. Por eso es que la estoy corrigiendo, sí. Sí, sí. En la figura que yo tengo, digamos, la figura original, digamos, en el enunciado del examen, yo el dibujo le hice la corriente 2, la I2 entrando. Entonces, si la hice entrando, aquí debería ser positivo y yo le puse negativo. Sí, está bien. O sea, esta solución que yo les estoy dando aquí, no, que no la estoy haciendo aquí, ¿verdad? No, no estoy resolviendo el sistema de ecuaciones, es con la I2 entrando. ¿De acuerdo? Pero cuando hice el dibujo lo hice mal. Y entonces ahora sí, me da que la I2 es negativa. Entonces realmente lo que está pasando es que la I2 está saliendo. O sea, yo escogí en el nodo que la I1 entrara, que la I2 entrara y que la I3 saliera. Pero ahora que lo hice me equivoqué, les dije que saliendo, pero realmente está entrando. O sea, yo lo escogí así. Entonces esa I2 me está dando negativo. Pues realmente lo que está pasando es que no está entrando, sino que está saliendo del nodo. Por eso le estoy poniendo ahí sentido horario. O sea, sentido horario es porque está haciendo esto, ¿verdad? La I2 está haciendo esto. Está haciendo este recorrido. Ok, bueno. Luego el problema le dice que calcule la potencia. La potencia suministrada por cada FEM. ¿Qué sería la potencia suministrada por cada FEM? Es simplemente P igual I por A. Digo, I por la FEM correspondiente. Entonces, por ejemplo, para la FEM de 8, sería, ¿qué corriente pasa por ahí? I1. ¿Por cuál FEM? ¿Por cuál valor? Por 8. Con los valores positivos, porque recuerden que la potencia es positiva siempre, ¿verdad? ¿Cuál sería la potencia en la batería de aquí abajo? P4 sería entonces, ¿cuál corriente pasa por ahí? I2. ¿Por cuál voltaje? Por 4. Y ahora sería, esta es la generada abajo, digamos esta. Y esta otra P4 es la generada arriba, que sería entonces, ¿cuál corriente pasa por ahí? I1 por 4. Y hacer esas multiplicaciones. A mí me dio esta 16 watts. Esta me dio 4 por I2, que es 2, ¿verdad? Ah, no, esta me da 4 watts. Y esta me da I1, que es 2, ¿verdad? 2 por 4, 8 watts. Y esas son las potencias generadas en cada FEM. Entonces, la potencia generada siempre se calcula así, I por la FEM. Y luego le dice que calcule la potencia disipada en cada resistencia. Recuerden que las generadas son en las baterías y las disipadas son en los resistores. Entonces, las potencias disipadas en cada resistor sería entonces la potencia en el resistor de 1, de un ohmio. ¿Qué corriente pasa por ahí? I1 al cuadrado por el resistor 1, que es un ohmio, en watts. La potencia disipada en el resistor de 2 ohms. Entonces, otra vez, por ahí pasa I1 al cuadrado por 2 ohms, en watts. Esto es 16. Luego la potencia generada
en el de 2 ohmios abajo, esta que está aquí en el vertical, pues entonces esa sería, ¿qué corriente pasa por ahí? I2 al cuadrado por 2 ohmios. Y me queda ¿cuál? La potencia disipada en el de 6. En la de 6 ohmios sería I cuadrado, que es la I3 al cuadrado, por la resistencia I, que son 6 ohmios. Y ahí estarían las potencias en cada uno de los resistores. Entonces, estos problemas, si le empiezan preguntando la corriente, luego le dicen que calcule potencia en las baterías o potencia en los resistores. O la otra versión es que en este mismo problema, más bien le den las corrientes. Lo pueden hacer así, ¿verdad? También. Es decir, ustedes conocen las corrientes y les están pidiendo, por ejemplo, las baterías. O sea, los valores de las FEM en cada batería. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Hay que plantear el sistema de ecuaciones otra vez, pero las incógnitas ahora son los valores en las baterías. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces el jueves vamos a ver el tema que me falta ahí del capítulo, que es el tema de carga y descarga de los capacitores. Que es el caso cuando la carga y la corriente son funciones del tiempo. Y ya eso sería lo último, ¿verdad? Así que el jueves estaríamos acabando con el material del curso. El último quiz está para el 4 de diciembre, ¿verdad? Ese quiz tiene que estar calificado el lunes 6. Porque recuerden que, bueno, yo les puse un mensaje ahí en la plataforma de que el examen de ampliación se había pasado para el lunes 13 de diciembre, ¿verdad? Entonces, esos exámenes, ese quiz 7 tiene que estar listo para el lunes 6, a más tardar martes 7, ¿verdad? Para que queden el tiempo para el examen de ampliación. Está bien. Bueno, entonces, pues si no hay preguntas, quedamos aquí. Hasta luego. Bueno, ok. Gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego.